Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos. El día de hoy hablaremos del Derecho Aduanero de la Unión Europea, una producción creada y protagonizada por Paula Leiva, Julián Bernal y Dayana Ponti. El derecho aduanero de la Unión Europea inicia con el Tratado de Roma en el año 1957. En el año 1957, la Unión Europea se desarrolló con la firma del Tratado de Roma. En esta firma de tratado intervienen 6 países fundadores, los cuales fueron Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y también Alemania Occidental. Este tratado inició la Comunidad Económica Europea CEE, que tenía como objetivo crear un mercado común eliminando las barreras comerciales entre los Estados miembros y estableciendo políticas comunes en varios sectores tanto económicos y comerciales. El Acta Única de Europa, fundada en 1987, toma un papel fundamental en el derecho aduanero de la Unión Europea, debido a que esta acta tenía como principal objetivo concluir el despliegue del mercado interior europeo. Bien, ahora vamos a hablar del Tratado de Maastricht en 1993. Este tratado fue uno de los tratados que se considera como uno de los más ambiciosos, dado que su principal aspiración fue la construcción de un mercado único en el que personas, mercancías, servicios y dinero pudieran circular libremente en los países que intervienen y son pertenecientes a la Unión Europea. En el año 2016, el Código Aduanero de la Unión Europea juega un papel importante, dado que este es el marco legal que establece las normas y regulaciones aduaneras de la Unión Europea. Los principales objetivos son los siguientes: uniformidad y coherencia. También tiene como objetivo establecer un conjunto único y coherente de reglas aduaneras en toda la Unión Europea, asegurando así que las normas se apliquen de manera consistente en todos los miembros de la Unión Europea. Busca facilitar a las empresas de la Unión Europea una armonización en cuanto a los derechos de aduana de las mercancías, tanto extranjeras como importadas, de la Unión Europea. De la misma manera busca proteger el producto nacional y de la misma forma con los servicios de la nación. Ahora vamos a hablar de algunos de los objetivos más importantes: facilitar el comercio, proteger la seguridad y la salud pública, aplicar políticas comerciales a los integrantes de la Unión Europea. Buenas noches, mi nombre es Dayana y les vengo a presentar las normas en el derecho aduanero de la Unión Europea. Estas normas persiguen el fin de impedir la comercialización de mercancías falsificadas, subrayando como a las instituciones comunitarias. Esto interesa prohibir el despacho a libre práctica de estas mercancías y establecer un procedimiento adecuado que permita la intervención de las autoridades aduaneras para garantizar que se observe dicha prohibición. También con esto se busca que el derecho a proteger la marca de una empresa a que sea suplantada, proteger el interés público, el interés a una competencia equitativa en el propio mercado. Y por otro lado, para tutelar los intereses de los consumidores que tienen derecho a elegir libremente según su propia conveniencia y convicción sin ser engañados. La creación en Europa de un mercado único ha implicado la eliminación de los controles de aduana en su interior. La libre circulación de mercancías no permite la imposición de derechos de aduana de importaciones y exportaciones u otras medidas que conlleven restricciones al transporte de mercancías a través de las fronteras interiores. Estas mercancías están sujetas al arancel aduanero, común en el régimen de libre práctica, es decir, que las mercancías procedentes de países terceros pueden circular en el territorio aduanero de un Estado solo si se han cumplido las formalidades que la legislación europea establece en materia de importaciones de
mercancías y si en el Estado se ha pagado los derechos de aduana. Objetivos del derecho aduanero en la Unión Europea. Uno de los objetivos de este sistema aduanero es aquel de conseguir la aplicación uniforme y común de los derechos de aduana a las mercancías procedentes de otros países que atraviesan la frontera exterior del territorio aduanero de la Unión Europea. Con esto se busca que los intereses, en primer lugar, los intereses económicos de los operadores comerciales y en segundo lugar, aquellos de los consumidores. El otro objetivo perseguido es aquel de llevar a un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad industrial y la libre circulación de mercancías, uno de los principios cardinales del mercado único. Bueno, el nuevo reglamento de la Unión Europea está basado en el Consejo del 22 de diciembre de 1994, por el cual se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica. El nuevo reglamento surge por la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema establecido, donde también puede estar la intervención de las autoridades aduaneras a las mercancías que se exportan o reexportan. Esto se hace con base en luchar contra la comercialización de mercancías con usurpación de marca. Hola, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Paula y yo les vengo a hablar sobre el control aduanero y unos de sus propósitos puntuales. Los controles aduaneros en las fronteras exteriores de la Unión Europea protegen a los consumidores frente a mercancías y productos que pueden ser peligrosos. Asimismo, protegen a los animales y al medio ambiente mediante la lucha contra el comercio ilícito de especies amenazadas y previniendo las enfermedades de animales y vegetales. Esto en busca de evitar sucesos lamentables como el que pasamos hace algunos años respecto a la pandemia por el COVID-19. Otro de los propósitos del control aduanero es evitar el fraude fiscal. Las aduanas de la Unión Europea combaten también el fraude fiscal por parte de empresas y particulares que priva a los gobiernos nacionales de unos ingresos vitales para el gasto público, teniendo en cuenta que con base en estos ingresos es que se tienen universidades, colegios, entidades de salud que brindan y suministran bienestar para la población o cubren una necesidad puntual de la misma. Como último propósito encontramos las inmigraciones y el terrorismo en la Unión Europea. Las autoridades aduaneras colaboran con la política y los servicios de inmigración en su lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Luchan contra el tráfico de personas, drogas, armas y mercancías falsificadas. Comprueban que los viajeros que transportan grandes cantidades de efectivo no estén blanqueando dinero, evadiendo impuestos o incluso financiando organizaciones delictivas. Como siguiente punto, encontramos las posibles nuevas medidas en la lucha contra la falsificación de las mercancías a la luz de los acuerdos de la OMC y del Tratado de Lisboa, sin dejar de dar importancia a los propósitos que tiene el control aduanero. También es importante que consideremos estas nuevas medidas que pueden aportar a estos mismos propósitos que ya llevan a cabo, y es básicamente la protección de la falsificación de mercancías. Esto básicamente va ligado a las modificaciones que se le están haciendo a la regulación. Entonces esto es como una base de lo que puede llegar a suceder a futuro. Antes de dar inicio con las nuevas medidas que se plantean para el cambio de la regulación aduanera, debemos definir principalmente qué es la Organización Mundial de Comercio y cuál es el Tratado de Lisboa. La Organización Mundial de Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Es la encargada de regular el comercio exterior a nivel internacional. El Tratado de Lisboa otorga a la Unión Europea personalidad jurídica propia. La Unión está en facultad para firmar acuerdos internacionales en los ámbitos de competencia. Las medidas que se van a implementar respecto a la regulación aduanera que maneja la Unión Europea es la potenciación del sistema electrónico de almacenamiento de datos. ¿Esto a qué hace referencia? Toda decisión asignada debe ser notificada a todas las autoridades aduaneras, esto con el fin de poder identificar toda mercancía que hubiese sido hurtada o modificada, por lo cual
Todas las aduanas se deben encontrar debidamente sistematizadas para poder optimizar tiempo en la búsqueda de cualquier anomalía en la carga, que permita reconocer qué tipo de medida prioritaria se le debe brindar y evitar falsificaciones. Esto va enfocado básicamente a la falsificación y a la protección de marca de los productos que se comercializan. Por último, queremos contarles acerca del Tratado de Lisboa y su influencia en el ámbito de la cooperación aduanera internacional y de protección de la propiedad industrial. Básicamente, esto va con base en las medidas que se esperan puedan surgir a partir del cambio de la regulación aduanera en la Unión Europea. Esto va a aportar positivamente al comercio exterior porque vamos a evitar que se den réplicas de algunas mercancías que son propias de diferentes marcas como un tipo de protección de marcas, sino enfocado a la propiedad industrial puntualmente. Gracias por su atención, los esperamos pronto en una nueva producción de aprendizaje donde podamos enfocarnos un poco más allá del derecho aduanero a nivel internacional en los diferentes países que participan en él. Feliz noche para todos.